Hola, ¿cómo están? Para ti que no me conoces aún, mi nombre es Jacqueline y este canal lo he creado para mostrarte las diferentes manualidades rústicas que realizo con conchas, caracoles y materiales mixtos. En el día de hoy te traigo una propuesta, algo ya similar a lo que venimos haciendo en este canal, pero tiene al final un toque diferente, tiene algo distinto, algo que estoy incorporando recientemente en algunos proyectos según el cliente me lo pida. Así que si quieres saber de qué te estoy hablando, yo te invito a que te quedes conmigo hasta el final y veas el video para que sepas estas nuevas cositas que le estoy agregando a los proyectos, ¿ok? Y si aún no te has suscrito a mi canal, yo te invito cariñosamente a que te suscribas aquí debajo y marques la campanita de notificaciones para que todas las semanas recibas los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo. Hoy no te muestro el proyecto en sí que vamos a trabajar en el día de hoy porque ya no lo tengo en las manos, ya se lo envié al cliente, así que por aquí arriba te dejo alguna foto, por aquí o por aquí, por alguno de estos dos lados. Te dejo una foto para que sepas de qué se trata, ¿ok? Ahora sí, sin más, comenzamos a trabajar. Bueno, vamos a comenzar a trabajar. Lo primero que voy a hacer es limpiar la base de madera, retirar el sticker que tiene de la tienda. Es una base rectangular. Le hice algunos señalamientos para envejecerla un poco con un punzón. Ustedes lo pueden hacer con lo que ustedes quieran. Ahora la vamos a pintar con este colorcito verde agua que está muy bonito. Lo voy a mezclar con lo que es el azul y el gris para darle estas tonalidades que ya saben que me encanta trabajar así, dándole varias tonalidades a un mismo proyecto para que tenga ese efecto de desgastado, de viejo, de envejecido. Una vez que está pintado, le voy a poner en la parte de abajo el foamy o un pedacito de tela, lo que ustedes tengan en casa, para que recuerden que es para que proteger la madera y a la vez proteger los muebles donde vamos a colocar el proyecto para que no nos lo vaya a rayar ni nada con la madera directa ahí. Ahora vamos a comenzar a colocar nuestros caracoles principales. En este caso voy a colocar en el centro un caracol, el más grande que se preste para este proyecto, ya que la base no es muy grande. Voy a cortar un pedacito de corcho para ponerlo en el fondo y aquí poder fijar nuestro caracol. Le abro un orificio al corcho de forma tal que quepa lo que es la puntica inferior del caracol y así este no se vaya a mover según vayamos trabajando. Es una forma más segura de poner nuestra pieza principal. Una vez que lo hayamos pegado con silicona caliente y que veamos que esté bien seco, pues vamos a comenzar a colocar. En este caso voy a poner algunas conchas planas en la parte de abajo que me van a servir para decorar y a la vez para forrar ese pedacito de corcho que pusimos para que no se vea como tal que hay un corcho ahí debajo, ¿ok? Vamos a ir pegándolas alrededor con la silicona caliente de forma aleatoria, pero sí tratando de cubrir toda este círculo que nos ha formado el corcho. Como el caracol queda suspenso aparentemente en el aire, pues nos da margen para poder poner bien estas conchas en la parte de abajo del caracol. Una vez que hayamos terminado de hacer esta parte de abajo, pues vamos a comenzar a colocar alrededor del caracol nuestras conchas que van a servir de la decoración, de la funcionalidad, se me enredó la lengua, de la funcionalidad que va a tener nuestro proyecto. En este caso, un joyero, como ya saben, que es lo que más trabajo con estos modelos. Entonces vamos a ir colocando conchas de diferentes tipos, diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes texturas, para poderlas apreciar bien alrededor del caracol. Las vamos a ir colocando en dependencia de la misma vuelta que va dando el caracol. Y donde veamos que queda
con buen soporte, con buen agarre, para que estas conchas no se nos vayan a caer, aunque como saben luego las vamos a reforzar con demás caracoles y conchas, pero de inicio tienen que quedar bien ajustadas a donde la vamos a poner, ¿ok? Para que vayan dando esa forma de caracol alrededor del propio caracol. Vamos a ir colocando según veamos las conchas que tenemos, como ya dije, donde mejor se ajusten ellas. Las limpiamos y las pegamos con silicona caliente. Este es un trabajo pequeño, no es muy grande, pero es muy interesante. Es un nuevo reto que me han puesto a tratar de hacer uno similar a uno de los primeros joyeros que yo hice, pero por supuesto similar solamente porque no se va a parecer en nada. No logro hacer dos cosas iguales, ya que los elementos son diferentes totalmente y aunque yo quiera, no logro hacerlos iguales. Entonces continuamos pegando nuestras conchas alrededor del caracol. Como ven, vamos poniendo según la vuelta del propio caracol central, tratando de que tengan un buen apoyo. Las pegamos con la silicona caliente. Recuerden tener mucho cuidado con la silicona caliente, ¿ok? Así va quedando. Realmente ya me va gustando. Ponemos diferentes conchas, unas planas, unas más hondas, unas con formas raras, como digo yo, pero realmente hermosas. Los colores también tienen unos colores que me gusta resaltar mucho, que se vean, que luzcan, que parezcan que están vivas, que están en el mar. Y sinceramente que cuando me pongo a hacer estos trabajos, pues me concentro tanto en ellos que se me va el tiempo, se me va todo. Ahora, una vez que ya terminamos de pegar nuestras conchas principales, las vamos a ir limpiando con, en este caso, con el cautín caliente. Yo lo hago así porque como yo trabajo un poquito rápido, pues no tengo mucha precaución con la silicona que voy poniendo, por tal de fijar bien las piezas, pero porque sé que al final lo voy a limpiar todo ese exceso de silicona, ¿ok? Si ustedes no tienen con qué limpiar la silicona y se animan a hacer estos proyectos, pues yo lo que les recomiendo es que lo hagan con más calma y solo pongan el punto de silicona que van a necesitar, para que al final no tengan que estar limpiando tanto exceso de silicona. Esa es una recomendación que le doy. Y la otra es que lo pueden limpiar con la misma punta de la pistola de silicona, o calentar algo de metal con un mechero o algo, irlo calentando en su punta y irlo pasando donde ustedes vean que no pueden hacerlo con la pistola de silicona, pues lo introducen en esas partes más profundas y van limpiando igual. Ahora, ya que está limpio toda esta parte, vamos a comenzar a poner los caracoles que me van a servir de soporte, de agarre de todo este proyecto hermoso. Igual que con las conchas, vamos a poner diferentes caracoles de diferentes formas, de diferentes tamaños, según los espacios que tengamos, y el caracol pues lo vamos a ir acomodando que coincida, que nos sirva de verdadero apoyo, que veamos que el caracol está sujetando a la concha de arriba, para evitar que se vaya a desprender o que se vaya a caer alguna concha de esta. Y además, que es lo que le da esa belleza extraordinaria, y creo que algo muy, yo lo considero muy único y muy particular en mis trabajos. No sé, estoy cansada de buscar, de ver si alguien hace trabajos similares a esto,
y no lo he encontrado. Si alguno de ustedes sabe o ha visto en algún canal de YouTube trabajos como este, yo sé que hay muchísimos trabajos hermosos, preciosos con conchas y caracoles, pero me refiero a este como tal, por ejemplo, de lo que es el joyero, que yo le doy la funcionalidad de joyero, o el de las plantas para suculenta. Si alguien ha visto algún canal que tenga algo similar, por favor, se lo voy a agradecer que me lo comparta para yo también poderlo ver, ¿ok? Ahora, una vez que colocamos los caracoles más grandecitos de soportes a nuestras conchas, pues vamos a comenzar a colocar todos los caracoles y conchitas pequeñitos que le van a ir dando esa decoración y ese acabado final a este hermoso trabajo. Sinceramente que esta es la parte que más me gusta, porque son tan diferentes, son de tantos colores que yo amo, sinceramente que yo amo esto. Lo hago con tanto cariño y con tanta, no sé, dedicación que no sé cómo explicarlo. Una vez que colocamos todos los caracolitos y conchas pequeñas en toda la superficie de nuestras conchitas, limpiamos igual el exceso de silicona con el cautín caliente y luego vamos a sellar todo nuestro proyecto. El sellado es muy importante. Vamos con el pegamento escolar transparente y un pincel largo. Vamos a ir introduciendo ese pegamento por todas las partes donde hayan conchas, caracoles, por todos los orificios, por todas partes, para que se peguen bien estos elementos. Recuerden que siempre les digo que yo no me confío de la silicona. En la parte de abajo, como vieron, le puse unas piedrecitas en colores y unos caracoles pequeñitos en otro lado. Vamos a continuar sellando. Ven cómo hago el sellado bien, parte por parte, pieza por pieza. Incluso a los bordes de las conchas también le paso, para evitar que vayan a causar alguna herida o algo, en una forma de proteger, de crearle una capita de protección a estos elementos. Ahora vamos a ponerle lo que son las piedrecitas. Le voy a poner piedras en colores de estas que compro en Wish, que son de originales, perlas marinas. Le voy a poner perlitas artificiales y perlitas canutillos en colores y lentejuelas. Todo esto se lo estoy poniendo porque el cliente me lo pidió y saben que yo me dedico a complacer a mis clientes. Este joyero va a ser para una abuelita, un regalo que quiere hacer Rudy a su abuelita, y se lo mando a hacer con mucho amor. Y así se lo estoy haciendo yo también, con todo el amor que me caracteriza, para que la abuelita esté realmente feliz cuando reciba su regalo. Ella también ama las conchas y los caracoles, entonces creo que es muy elegante de parte de Rudy regalarle este proyecto a su abuelita. Ahora es la parte que les comentaba al principio, que no les muestro a ustedes casi nunca. Y es que este joyero va a llevar un corazón con la palabra "te amo, mamita". Me lo pidió el cliente. Entonces yo en Cricut voy a hacer el corazón, lo voy a diseñar con el texto. Luego lo mando a cortar en mi máquina de Cricut. Lo depilamos bien, o sea, limpiamos, retiramos el exceso. Esto lo estoy haciendo en vinil permanente. Retiramos el exceso del vinil y nos vamos a quedar solamente con el corazón y el texto, para pegarlo en una de las conchas que puse desde el principio con este objetivo. Lo vamos a transferir a un papel de transfer, y lo vamos a pegar ahora en esta concha, que realmente desde que la vi dije, aquí vamos a poner el corazoncito con la dedicatoria del nieto para su abuela.
Y así, mis amores, ha quedado este hermoso trabajo, este hermoso joyero. Miren ustedes, de conchas y caracoles en una base de madera. Sinceramente, qué hermoso, espectacular. Miren ustedes ahí el corazón. Se ve hermoso la dedicatoria. Quedó espectacular, sinceramente que sí. Las perlas, las piedras en colores, los caracoles más pequeños, los más grandes. Creo que, por último, por supuesto, la última fase que nunca le grabo porque lo hago siempre en el exterior es barnizar toda nuestra pieza. Le aplico el barniz, espero que seque un poco y le vuelvo a aplicar otra capa de barniz. Y ya espero que seque totalmente y ya está listo. Y sinceramente que ha quedado hermoso. Espero que a ti también te haya gustado. Si es así, recuerda regalarme un dedito arriba, dejarme en tus comentarios qué te pareció este nuevo proyecto. Y si aún no te has suscrito a mi canal, yo te invito a que te suscribas aquí debajo, que marques la campanita de notificaciones para que todas las semanas recibas los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo, ¿ok? Ahora sí, con estas imágenes me despido de ustedes por hoy. Hasta el próximo fin de semana. Recuerden que los quiero de corazón y nos vemos en la próxima. Chao. Besitos.